Víctor Iturbe, el hombre que México conoció como el Pirulí, murió con 6 balas en el cuerpo mientras su familia, en lugar de llamar a los servicios de emergencia, se dedicaba a borrar las huellas. Su viuda no marcó el número de la ambulancia, no pidió auxilio a los vecinos, no intentó hacer nada para salvarlo. En cambio, fregó la alfombra manchada de sangre, arrojó el sillón empapado en rojo a las aguas de un río, reubicó el cadáver y cuando finalmente apareció la policía, les mintió sin pestañear. ¿Qué secreto guardaba esa mujer que le importaba más que la justicia por su esposo asesinado? 30 días después, la Procuraduría archivó el expediente sin señalar culpables, sin ofrecer explicaciones, sin que nadie respondiera por nada. Y Televisa, como si hubiera recibido una orden, borró su música de todas las estaciones, como si ese hombre jamás hubiera existido. Su nombre era Víctor Iturbe. El público lo adoraba como el Pirulí, el cantante de boleros que derritió los corazones de México durante los años 70 y 80. Un hombre que le cantaba a la felicidad mientras cargaba secretos que con el tiempo lo condujeron a la muerte. El famoso apodo llegó por culpa de un accidente. Víctor trabajaba como payaso acuático en Acapulco, animando espectáculos de esquí acuático para los turistas. Un día perdió el equilibrio y, presa del pánico, se aferró con todas sus fuerzas a los esquís para no hundirse. El problema era uno solo, pero enorme. No sabía nadar. El locutor que presenciaba la escena, al ver a aquel jovencito flacuchento con su traje de payaso colgado de los esquís, soltó al micrófono: «Miren, ese parece un pirulí». Y así, de un tropiezo que casi le cuesta la vida, brotó el nombre que lo acompañaría hasta el último día. Años más tarde, un accidente en la columna vertebral puso fin a su etapa como payaso. Se marchó a recuperarse a Puerto Vallarta, cuando ese lugar todavía era un pueblito de pescadores que el mundo ignoraba. Una noche, tomó entre sus manos una guitarra abandonada en el bar de su hotel y comenzó a cantar. El dueño del establecimiento lo escuchó y le ofreció trabajo en ese mismo instante. Lo que arrancó como un espectáculo modesto se transformó en un fenómeno. La gente empezó a reservar habitaciones únicamente para escucharlo. Las veladas bohemias en el Hotel Posada Vallarta se volvieron materia de leyenda. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Grabó un disco que no estaba concebido para la venta masiva, apenas un recuerdo para los huéspedes del hotel, pero el material llegó a manos de una distribuidora y comenzó a circular. Un día viajaba en taxi cuando su propia voz brotó del radio con Confidencias de amor, posicionada entre los primeros lugares. Bajó del vehículo temblando y llamó a Irma. «Estoy sonando en la radio». En 1969, Felicidad, de Armando Manzanero, lo consagró como figura nacional. Grabó siempre junto a Chamín Correa, el primer requinto de América, y se convirtió en el mayor promotor turístico que Puerto Vallarta jamás tuvo. Pero la fama no alcanza para explicar el dinero. José José, el príncipe de la canción, vendió millones de discos y murió prácticamente en la ruina. Juan Gabriel, el más grande de todos, trabajaba sin descanso para sostener su estilo de vida. Y el Pirulí tenía avioneta privada, un rancho de 21 hectáreas, globo aerostático, caballos de carreras e inversiones en agricultura. Algo no cuadraba. Y en México, lo que no cuadra, mata. El Pirulí no tenía el ritmo de trabajo de sus colegas. Cumplía con sus presentaciones, claro, pero pasaba largas temporadas en su rancho volando, criando caballos, viviendo como si el dinero brotara solo de la tierra. ¿De dónde venía esa fortuna? Esa pregunta se la hicieron todos. Los colegas que lo veían llegar en su avioneta,
los amigos que visitaban su rancho, los periodistas que intentaban cuadrar las cuentas. Los números nunca cerraban, y nadie lo decía en voz alta. Porque en el México de aquella época, preguntar demasiado era un lujo peligroso. Había cosas que era mejor no saber. Y lo que vas a escuchar es el crimen que el gobierno, Televisa y el narcotráfico enterraron juntos hace casi 40 años. Hoy descubrirás 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Primero, los archivos secretos que demuestran que el Estado lo vigiló durante 5 años. Segundo, el documento que vincula su asesinato con el tráfico de cocaína en los pasillos de Televisa. Tercero, la mentira sobre su origen que su propia familia sostuvo durante 8 décadas. Y cuarto, la conexión directa entre su ejecución y la de Paco Stanley, 12 años después. El mismo patrón, la misma firma. Si abandonas esto antes del final, te perderás la parte que más han intentado sepultar. Guarda este detalle: un sillón ensangrentado flotando en un río. Lo vas a necesitar. Pero primero, la tercera revelación, porque esta historia de mentiras arrancó desde el primer instante de su existencia. Si buscas en Wikipedia dónde nació Víctor Manuel de Anda e Iturbe, te dirá que fue el 8 de mayo de 1936 en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Si consultas los archivos de Televisa, encontrarás lo mismo. Si revisas cualquier biografía oficial, cualquier enciclopedia, cualquier nota periodística de los últimos 50 años, la respuesta será idéntica. Ciudad Valles, San Luis Potosí. Mentira. En agosto de 2025, casi 4 décadas después de su muerte, un familiar directo reveló la verdad. Don Sergio Iturbe Larraga, pariente cercano del Pirulí, confesó lo que la familia había sepultado durante generaciones. Víctor no nació en Ciudad Valles, nació en la Ciudad de México. ¿Por qué importa eso? Porque desde el primer día de su existencia, la vida de Víctor Iturbe estuvo edificada sobre mentiras, sobre versiones contradictorias, sobre relatos que la gente prefería creer, aunque nunca fueran ciertos. Si mintieron sobre algo tan elemental como el lugar de nacimiento, algo que debería constar en un acta, algo que no tiene ningún motivo para ser secreto, ¿sobre qué más mintieron? Sobre el dinero, sobre los negocios, sobre las conexiones, sobre la noche en que murió. Era una familia que sabía guardar secretos, que sabía mantener versiones oficiales durante décadas, que sabía callar. Y cuando el Pirulí cayó con 6 balas en el cuerpo, esa misma familia hizo lo que siempre había hecho. Construyó una versión y la sostuvo hasta hoy. Lo que sí es cierto es que tenía vínculos profundos con Ciudad Valles. Su tío vivía allá. Cuando alcanzó la fama, volvía con frecuencia. Llegaba en su avioneta privada, recorría las calles en el Cadillac rojo de su tío, saludando a los vecinos. Un día, llevó a su padre a volar por primera vez en la vida. El viejo nunca había subido a un avión. Víctor lo sentó a su lado en el Cessna, y juntos sobrevolaron la tierra donde el muchacho había crecido. «Tú naciste para volar», le dijo el padre cuando aterrizaron. Víctor nunca olvidó esas palabras. Lo persiguieron toda la vida, hasta la tumba. Pero los que nacen para volar, también nacen para caer. Ahora sí, antes de explicar cómo murió, hay algo que necesitas entender. El Pirulí vivía como millonario, y nadie podía explicar el origen de esa riqueza. Un rancho de 21 hectáreas en Puerto Vallarta. No una casita de campo, sino un predio con caballerizas, con empleados, con todo lo necesario para criar caballos de carreras. Una avioneta privada, un Cessna propio con licencia de piloto. Volaba cuando quería, a donde quería. Un globo aerostático, porque la avioneta sola no era suficiente cielo. Una residencia en Las Arboledas, el fraccionamiento más exclusivo de Atizapán de Zaragoza,
donde habitaban empresarios, políticos y gente con dinero de verdad. Caballos de carreras, inversiones en agricultura, viajes constantes, ropa cara, autos del año. Todo eso con una carrera de cantante de boleros. Un cantante de boleros. Los cantantes de boleros no vivían así. José José tuvo problemas económicos durante toda su vida y murió prácticamente en la ruina. Javier Solís, el rey del bolero ranchero, nunca acumuló semejante fortuna. Marco Antonio Muñiz, otra leyenda del género, vivió con comodidad pero jamás con ese nivel de lujo. Ningún cantante de boleros en México vivía como el Pirulí. Ninguno. Los boleros no pagan mansiones. Los boleros no pagan avionetas. Los boleros no pagan ranchos de 21 hectáreas. ¿De dónde salía ese dinero? Esa pregunta se la hicieron los periodistas, los colegas, los investigadores que trabajaron el caso tras su muerte. Y esa pregunta es la que lo mató. Porque alguien conocía la respuesta y esa respuesta valía 6 balas. Pero para entender de dónde venía el dinero, primero hay que entender la época. El México de los 70 y 80 era un país donde el poder real no residía en los políticos visibles, sino en las sombras. Y el hombre más peligroso de esas sombras era alguien al que ningún artista podía negarle nada. Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, jefe de la policía de la Ciudad de México entre 1976 y 1982. No llegó al cargo por méritos. Llegó porque era el amigo de infancia del presidente López Portillo. Habían jugado juntos en las calles de la colonia Roma cuando eran niños. Cuando López Portillo asumió la presidencia, le preguntó a su viejo compañero qué puesto deseaba. Durazo pidió el mando de la policía y lo obtuvo. Lo que edificó durante esos 6 años fue un imperio de corrupción que México no había visto jamás. Un sistema tan brutal y tan perfecto que los propios criminales profesionales quedaban boquiabiertos. Todos los policías de la ciudad le pagaban cuotas. Cada mordida, cada soborno, cada extorsión a comerciantes, una tajada de todo, subía hasta su oficina sin excepción. El que se negaba a pagar, desaparecía, literalmente. Acumuló $1.000 millones con un salario oficial de menos de 1.000 pesos al mes. Haz la cuenta. Es matemáticamente imposible. Y sin embargo todos lo sabían y nadie hacía nada. Construyó una mansión en Zihuatanejo que apodaban el Partenón por sus columnas de mármol importado de Italia. Tenía discoteca privada, alberca olímpica, helipuerto. Se decía que las rejas habían pertenecido al castillo de Chapultepec. Ahí organizaba fiestas legendarias donde el champaña no paraba, donde la cocaína estaba sobre cada mesa y donde las estrellas más famosas de México eran obligadas a presentarse. Obligadas. Luis Miguel, a los 11 años, ya animaba esas reuniones. Según Mario Gallego, tío del cantante, Durazo financió su primer disco y presionó a Televisa para que lo transmitieran. Roberto Palazuelos contó que Durazo les regalaba ametralladoras reales, a él y sus amigos, incluyendo a Luis Miguel. Armas de guerra, a niños. Verónica Castro, Olga Breskin. Los rumores las vinculaban románticamente con el negro. Ningún artista rechazaba una invitación de Durazo porque a los que decían que no, bueno, pregúntale a los que desaparecieron. El Pirulí no fue la excepción. Cantaba en las fiestas de Durazo, conocía a los hombres más peligrosos del país, se codeaba con el poder real, ese que nunca sale en los noticieros. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. Atención, esta es la primera de las 4 revelaciones. Los archivos de la policía secreta. En 2020, El Universal reveló documentos desclasificados del Archivo General de la Nación, localizados en la caja 329 de las galerías del Palacio de Lecumberri. Documentos que el gobierno mantuvo sellados durante décadas.
¿Qué decían? Que la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta del gobierno mexicano, vigiló a El Pirulí durante 5 años, de 1970 a 1975. 5 años de espionaje, agentes infiltrados en sus conciertos, grabadoras ocultas capturando cada palabra, informantes reportando cada uno de sus movimientos. La razón oficial era que se burlaba de los presidentes Echeverría y López Portillo en sus espectáculos. Hacía imitaciones, contaba chistes políticos que arrancaban carcajadas a costa del gobierno. Los reportes describían con detalle sus rutinas. El 12 de noviembre de 1974, agentes de la DFS asistieron a un centro nocturno donde se presentaba y lo grabaron todo. Un reporte de 1975 documenta que Víctor, imitando la voz del jefe del Ejecutivo Federal, dijo: «Ya le dije a Mario que tenga palencia». Ah, dije paciencia, perdón. Era una burla a Mario Moya Palencia, el secretario de Gobernación que aspiraba a la presidencia. Un cantante de boleros espiado por la policía secreta por contar chistes. En serio, el aparato de inteligencia del Estado mexicano gastaba recursos, agentes, tiempo y dinero para vigilar a un artista porque hacía reír al público. O tal vez los chistes eran la excusa. Tal vez había algo más que querían saber. Algo sobre el rancho de 21 hectáreas, sobre la avioneta privada, sobre el estilo de vida que ningún cantante de boleros podía costear. Porque aquí está el detalle que lo cambia todo. La DFS no solo espiaba a opositores políticos ni vigilaba a estudiantes y sindicalistas. La DFS protegía al narcotráfico. El Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal de México, operaba bajo la protección directa de esa agencia. Los nombres que fundaron el narco mexicano moderno trabajaban mano a mano con la policía secreta. Rafael Caro Quintero, el pionero de la marihuana sin semilla. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Todos pagaban cuotas millonarias a los comandantes de la DFS. Era un negocio entre socios. Los agentes les entregaban credenciales oficiales para moverse libremente. Protegían los cargamentos que cruzaban fronteras. Servían como guardaespaldas en los ranchos donde se procesaba la cocaína. La misma agencia que espiaba a El Pirulí por contar chistes protegía a los narcos más poderosos del continente. ¿Coincidencia? En el México de esa época no existían las coincidencias, solo conexiones que nadie quería ver. En 1985, todo se derrumbó. La DFS fue desmantelada después de que se descubriera su participación en el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Camarena investigaba al Cártel de Guadalajara y estaba demasiado cerca de la verdad. Lo secuestraron, lo torturaron durante más de 30 horas, mientras un médico lo mantenía con vida para que siguiera sufriendo. Grabaron todo y finalmente lo mataron. Cuando Estados Unidos presionó y las pruebas se acumularon, salió la verdad. Agentes de la DFS habían participado. La Policía Secreta de México, torturando y asesinando a un agente estadounidense para proteger a narcotraficantes. El escándalo fue mundial. La DFS fue disuelta. Sus archivos sellados. El Pirulí fue asesinado en 1987, 2 años después de la caída de la DFS. Guarda esa fecha. La cronología importa. Ahora viene la segunda revelación, la que explica el dinero, la que conecta todo. Según el libro Nación TV de Fabricio Mejía Madrid, el Pirulí había establecido un negocio en los pasillos de Televisa. Vendía cocaína al mundo del espectáculo. El cantante romántico, el de los boleros, el que le cantaba al amor en cada presentación, distribuía droga entre sus colegas. Por eso el rancho de 21 hectáreas. Por eso la avioneta privada.
Por eso el globo aerostático. Por eso la residencia en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad. Por eso el dinero que ningún cantante de boleros podía justificar. No era un músico que por accidente cayó en las garras del narco. Era un hombre que encontró un negocio mucho más rentable que la música y utilizó su fama, sus contactos y su acceso a los estudios de televisión para mover mercancía entre la gente más célebre del país. Piénsalo un momento. Los años 80 en México. La cocaína está de moda en el mundo entero. Hollywood la consume. Las estrellas de rock la consumen. El espectáculo mexicano no es diferente. ¿Quién mejor para distribuirla que alguien que ya está adentro? Alguien que conoce a todos, que tiene acceso a los camerinos, a las fiestas privadas, a los eventos exclusivos donde se reúne la élite del entretenimiento. El Pirulí era ese alguien. Tenía la cobertura perfecta. Un cantante querido, respetado, con imagen de hombre romántico. Nadie sospecharía de él. Nadie revisaría su equipaje. Nadie cuestionaría por qué entraba y salía de Televisa a cualquier hora. Y tenía los contactos correctos. La DFS, que lo vigilaba, también protegía a sus proveedores. El cártel de Guadalajara dominaba el mercado. Los comandantes corruptos garantizaban que la mercancía llegara sin contratiempos. Era el intermediario perfecto. Los hechos hablan solos. Ninguna otra explicación justifica el estilo de vida que llevaba. Los cantantes de boleros de esa época no vivían así. Pero había algo más que complicaba todo. Algo que quizás fue lo que realmente lo mató. Algo más peligroso que el narco. El Pirulí era un conquistador sin límites. No solo vendía droga, coleccionaba mujeres como otros coleccionan trofeos. Se jactaba de sus conquistas y presumía nombres que nunca debió revelar. En el mundo del espectáculo mexicano, donde los egos son frágiles y los celos pueden ser mortales, eso equivale a jugar con fuego. Hay una canción suya que se convirtió en éxito. Verónica. Todos en la industria sabían a quién estaba dedicada. Los rumores eran un secreto a voces. Lupita D'Alessio lo confirmó años después. Verónica Castro andaba con el Pirulí en ese entonces. Verónica Castro, la mujer más deseada de México en aquellos años, la estrella de los ricos también lloran, la que tenía a millones de hombres enamorados. Y el Pirulí presumía que era suya. ¿Cuántos enemigos se hizo con eso? ¿Cuántos hombres poderosos se sintieron humillados? Pero hay uno que destaca sobre todos los demás. Jorge Vargas, actor de telenovelas, sobrino del legendario productor Ernesto Alonso, casado con Lupita D'Alessio, una de las cantantes más exitosas y hermosas de México. Vargas no era únicamente un actor. En 1987 también trabajaba para la Policía del Estado de México. Tenía placa, tenía arma, tenía acceso a información privilegiada. Y tenía una razón personal para odiar a el Pirulí. Según versiones que circularon durante años, la tensión entre ambos llegó a un punto de quiebre cuando Víctor Iturbe intentó seducir a Lupita D'Alessio, la esposa de Vargas, y le habría dicho directamente frente a testigos: «Déjalo, yo te trato mejor». Imagínate eso. Un hombre se presenta y le dice a tu esposa en tu propia cara que lo abandone porque él es mejor partido. Y ese hombre es famoso, rico, carismático. Y tú sabes que tiene fama de conquistador, que ha tenido a decenas de mujeres, que colecciona triunfos amorosos. Aunque Lupita nunca cedió a las insinuaciones, la humillación quedó grabada para siempre en Vargas. Cada vez que él y el Pirulí se cruzaban en los pasillos de Televisa, la tensión era palpable. Quienes los conocían sabían que era mejor no dejarlos solos en la misma habitación. La noche del 29 de noviembre de 1987, cuando el Pirulí fue asesinado,
Jorge Vargas fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. ¿Por qué? ¿Cómo se enteró tan rápido? ¿Por qué un actor que también era policía del Estado de México llegó a una casa en Atizapán antes que los investigadores oficiales? Vargas siempre tuvo una respuesta. Estaba de guardia esa noche. Escuchó el reporte por radio y fue a verificar. Pero las preguntas nunca dejaron de perseguirlo. Cuando los periodistas lo acorralaban, respondía con frialdad. A pesar de mi enemistad con Iturbe, eso no me convierte en homicida. Técnicamente correcto. Una enemistad no es prueba de nada. Pero tampoco es coincidencia que el hombre con más motivos para odiarlo fuera uno de los primeros en contemplar su cadáver. Vargas murió el 2 de noviembre de 2009 a causa de un cáncer de colon. Nunca fue acusado formalmente. Nunca fue interrogado como sospechoso. Nunca enfrentó a la justicia. Se llevó sus secretos a la tumba, como todos los demás. Y ahora viene el detalle que te pedí guardar al principio. El sillón. Días después del asesinato, en el río Morales de Atizapán de Zaragoza, apareció flotando un sillón ensangrentado. Los investigadores lo recuperaron, lo examinaron con cuidado y determinaron que coincidía exactamente con el mobiliario de la sala de la familia Iturbe. Era el sillón de la casa, el mismo donde el Pirulí veía la televisión cada noche, el mismo donde, según la versión familiar, estaba sentado cuando escuchó el timbre y se levantó a abrir la puerta. ¿Por qué ese sillón terminó flotando en un río? ¿Por qué estaba cubierto de sangre si, según la versión oficial, el Pirulí murió en la entrada de su casa y no en la sala? Esto dio pie a la teoría más perturbadora del caso. Una teoría que la familia siempre negó, pero que la evidencia física parecía respaldar. El Pirulí no murió en la puerta. Murió sentado en ese sillón. Alguien cercano le habría disparado mientras veía televisión. Alguien que tenía acceso a la casa. Alguien en quien confiaba lo suficiente como para darle la espalda. Y después, la escena del crimen fue alterada de manera completa para que pareciera un ataque de sicarios externos. Para que diera la impresión de que abrió la puerta y unos desconocidos lo ejecutaron. Piénsalo un momento. Un hombre relajado en su sillón frente al televisor un domingo por la noche, confiado entre los suyos, sin sospechar nada. Y de pronto, sin advertencia, sin posibilidad de reacción, las balas. ¿Quién movió el cuerpo? ¿Quién arrojó el sillón al río? ¿Quién lavó la alfombra antes de que amaneciera y llegaran los investigadores? La respuesta es clara. La familia. Pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué secreto protegían? ¿A quién encubrían? ¿Qué era tan terrible que preferían destruir la evidencia del asesinato de su esposo y padre antes que permitir que se supiera la verdad? Para entender eso hay que conocer a Irma. Irma Pérez Guereña, la mujer que lo amó durante 23 años, la que restregó la alfombra donde él agonizó. Se conocieron en 1962, cuando él todavía era un don nadie, un payaso de espectáculos acuáticos en Acapulco, un soñador sin dinero, sin fama, sin ningún futuro visible. Ella era una joven de familia de clase media, con estudios, con la expectativa de un matrimonio respetable. Me conquistó con su facilidad para hacerme reír, diría ella años después. Y porque era muy romántico. Me llevaba flores a cualquier hora, me cantaba bajo la ventana. Los padres de Irma no aprobaban. ¿Quién es este muchacho sin oficio ni beneficio? Pero cuando Víctor sufrió un accidente en la columna en 1964 y ella lo cuidó durante semanas, los padres comprendieron la profundidad de ese amor y cambiaron de opinión. Se casaron ese mismo año. Tuvieron 4 hijos: Víctor Manuel, Lucía,
Astrea y Michelle. 2 hijas llamadas Lucía. No es un error. La primera murió antes de cumplir 1 año. El dolor fue tan devastador que cuando nació otra niña, le pusieron el mismo nombre. Irma lo acompañó en todo. En la pobreza de los primeros años, en la fama cuando llegó, en los secretos que se fueron acumulando, en las mentiras que tuvo que aprender a aceptar. 23 años de matrimonio, 23 años edificando una vida juntos. Y cuando él murió, ella tomó una decisión que nadie ha podido explicar: destruir las pruebas. ¿Por qué? Solo hay 2 posibilidades. O Irma sabía quién lo mató y lo estaba protegiendo. O Irma sabía algo que, de salir a la luz, destruiría a toda la familia. Quizás ambas cosas al mismo tiempo. La familia de El Pirulí eligió el silencio, y ese silencio perdura hasta hoy. Pero antes de entender por qué callaron, necesitas saber algo más sobre quién era realmente Víctor Iturbe. El Pirulí tenía una obsesión que lo definía: el cielo. Desde joven, lo único que quería era volar. Empezó con aviones a control remoto, los compraba importados, los más caros que encontraba, y pasaba horas haciéndolos surcar el aire mientras sus hijos corrían detrás. Pero no era suficiente. Pasó a los planeadores. Esa sensación de flotar sin motor lo hacía sentirse más vivo que cualquier otra cosa en tierra. Decía que allá arriba, en el silencio del cielo, podía pensar con claridad. Obtuvo su licencia de piloto y compró un Cessna propio. Volaba de Puerto Vallarta a la Ciudad de México como quien toma un taxi. Y finalmente, en 1983, adquirió un globo aerostático. El siguiente nivel: dejarse llevar por el viento, sentir que no había nada entre él y el infinito. «Tú naciste para volar», le había dicho su padre. Y Víctor se lo creyó como una verdad absoluta. Cada vez que ascendía al cielo, sentía que cumplía su destino. En todas esas aventuras lo acompañaba su mejor amigo, Manuel Santos. Se conocían desde la infancia en Guadalajara. Habían crecido juntos. Cuando Víctor era un don nadie, Manuel estaba ahí. Cuando se convirtió en estrella, Manuel seguía ahí sin pedir nada. Eran inseparables, hermanos de otra madre. Un día de 1984, durante un vuelo en globo sobre Morelos, la nave chocó contra cables de alta tensión. La descarga eléctrica fue instantánea. Víctor sobrevivió. Enrique Guzmán, que también viajaba a bordo, sobrevivió. Manuel Santos recibió la peor parte de la descarga. Las quemaduras fueron devastadoras. Murió en los brazos de Víctor mientras esperaban una ambulancia que llegó demasiado tarde. La muerte de Manuel destrozó a El Pirulí de una manera que nadie había visto antes. Su esposa Irma lo encontró llorando durante días enteros. No comía, no dormía, no quería ver a nadie. Solo repetía: «Fue mi culpa, fue mi culpa. Yo lo convencí de subir». La culpa lo consumía. El hombre que había escapado de la muerte tantas veces volvió a salvarse. Pero esta vez, alguien había pagado el precio en su lugar. Y ese alguien era su mejor amigo. Irma le hizo prometer que nunca más volaría. Y Víctor cumplió. Los últimos 3 años de su vida los pasó con los pies en la tierra. Renunció al cielo. Se encerró en su rancho El Jilguero. Criaba caballos, cultivaba nopal. El hombre que había nacido para volar enterró esa parte de sí mismo junto con su mejor amigo. 3 años después de hacer esa promesa, 6 balas lo derribaron de todas formas. El cielo que tanto amó finalmente lo reclamó, pero no de la manera que esperaba. Ahora déjame contarte cómo fue esa noche. Cada detalle, porque los detalles son los que revelan la verdad. 29 de noviembre de 1987, un domingo.
Los domingos en México son sagrados. Son para la familia, para el descanso, para ir a misa, comer en casa de la abuela, ver el fútbol en televisión. Los domingos la vida se detiene un poco. Pero para los artistas los domingos son distintos. Los fines de semana son los días más rentables. Casinos, centros nocturnos, fiestas privadas, bodas de gente adinerada. El dinero fluye los viernes, sábados y domingos. Era raro que el Pirulí estuviera en casa un domingo. Muy raro. Tenía un concierto programado en un casino de Tijuana. Un compromiso acordado semanas atrás. Un espectáculo que le iba a dejar buen dinero. Pero se canceló a último momento. El empresario dijo que hubo problemas logísticos. Nadie especificó cuáles. Nadie explicó por qué un concierto confirmado de pronto ya no podía realizarse. ¿Coincidencia? ¿O alguien quería asegurarse de que el Pirulí estuviera en casa esa noche? Esa cancelación le costó la vida. Si hubiera estado en Tijuana como debía, los sicarios habrían tocado la puerta de una casa vacía. Habrían tenido que esperar, habrían tenido que replantear el operativo, y quizás algo habría salido diferente. Pero no fue así. El Pirulí se quedó en casa y la muerte lo encontró ahí. Durante el día, la familia salió a pasear. Una tarde normal de domingo. Comieron juntos en algún restaurante. Recorrieron algún centro comercial. Hicieron lo que hacen las familias normales. Regresaron cuando empezaba a caer la noche. El sol de noviembre se ponía temprano. Las luces de la casa se encendieron. Todo parecía normal. Entonces sonó el teléfono en la sala. Víctor contestó. Irma estaba cerca, pero no alcanzó a escuchar la conversación. Solo observó el rostro de su esposo mientras hablaba. Nadie sabe con exactitud qué le dijeron. La policía intentó rastrear la llamada, pero en 1987 la tecnología no lo permitía. No había identificador de llamadas, no había registros digitales. Las llamadas se desvanecían en el aire. Lo que sí documentaron los investigadores fue la reacción de Víctor al colgar. Según los testimonios, había recibido una amenaza de muerte. Irma lo vio soltar el auricular con las manos temblando. El color había desaparecido de su rostro. ¿Qué pasó? Nada. Un equivocado. Pero no era nada, y él lo sabía. Horas después, mientras Víctor veía televisión en su sillón, su hija Lucy anunció que saldría al cine con su novio. «No llegues tarde», le dijo Irma. Lucy se despidió. Besó a su padre en la frente. Él probablemente le dijo algo gracioso porque ella se rió antes de salir. Fue la última vez que lo vio con vida. Lucy se fue y olvidó las llaves. Ese olvido trivial, ese descuido de adolescente distraída, ese detalle insignificante selló el destino de su padre. Porque cuando sonara el timbre a medianoche, Víctor pensaría que era su hija y abriría la puerta sin preguntar, sin verificar, sin sospechar. Las horas pasaron. La casa se fue sumergiendo en el silencio. Irma subió a acostarse. El hijo se encerró en su cuarto a estudiar. Víctor se quedó solo en la sala, las luces apagadas excepto por el resplandor de la pantalla. No sabemos qué veía. No sabemos si pensaba en la llamada amenazante. No sabemos si había logrado convencerse de que no era nada. A medianoche sonó el timbre. Víctor miró hacia la puerta. Lucy se fue sin llaves. Recordó. Se levantó del sillón, caminó hacia la entrada, probablemente arrastrando un poco los pies, cansado, probablemente sonriendo, preparando algún comentario gracioso para recibir a su hija que siempre olvidaba todo. Abrió. No era Lucy. Eran 3 hombres. Sin decir una sola palabra, le dispararon. 6 balas calibre 9 milímetros, tipo expansivas. El tipo de proyectil que se abre al penetrar el cuerpo para causar el máximo daño posible. El tipo que usan los profesionales que necesitan garantizar que su objetivo no sobreviva.
3 tiradores sincronizados. Cada uno disparó 2 veces. Coordinación perfecta. Entrenamiento de sicariato o militar. No fueron delincuentes comunes. No fue un robo. Fueron profesionales ejecutando un encargo por el que les pagaron. Las balas perforaron el tórax, el abdomen, una clavícula, la arteria femoral. El pirulí cayó al suelo de su propia casa. Al escuchar las detonaciones, Irma despertó de golpe. Bajó corriendo las escaleras gritando el nombre de su esposo. Su hijo salió del cuarto donde estudiaba. El libro todavía abierto sobre el escritorio, el examen del día siguiente súbitamente sin importancia. Juntos llegaron a la entrada y encontraron al cantante desangrándose en el piso, los ojos abiertos, la boca intentando articular algo que ya no podía decir. A lo lejos, a través de la puerta abierta, vieron un vehículo oscuro arrancando a toda velocidad, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Un vecino escuchó los gritos y acudió a ayudar. Intentó contener la hemorragia con lo que tenía a mano, pero ya era tarde. El pirulí había muerto. «Tú naciste para volar», le había dicho su padre. Esa noche, Víctor Iturbe cayó del cielo para siempre. Tenía 51 años. Ahora viene la tercera revelación. Lo que ocurrió después es lo que convierte este caso en un misterio que nadie ha podido resolver en casi 40 años. La familia alteró la escena del crimen. Pero déjame darte los detalles que la policía documentó. El cuerpo del pirulí fue movido del lugar donde cayó muerto. La alfombra manchada de sangre fue enviada a lavar esa misma noche, antes de que amaneciera, antes de que llegaran los investigadores. El sillón ensangrentado desapareció de la sala. Días después, apareció flotando en el río Morales. ¿Quién hace eso? ¿Quién después de ver morir a su esposo se pone a lavar alfombras? Solo alguien que tiene algo que esconder. Solo alguien que sabe que la verdad es más peligrosa que el silencio. Los periódicos publicaron fotos del cuerpo. El rostro de El Pirulí tenía un gesto de sorpresa. No esperaba a sus asesinos. ¿Cómo no los esperaba si acababa de recibir una amenaza de muerte? A menos que no fueran los mismos que lo amenazaron. A menos que los asesinos fueran personas que él conocía. Personas a quienes abrió la puerta con confianza. Personas que entraron a su casa sin despertar sospechas. Al sepelio acudieron las estrellas más grandes de México. Raúl Velasco, Enrique Guzmán, José José, quienes lo habían acompañado desde los años de gloria. Ninguno quiso hacer declaraciones. Ninguno dijo una sola palabra sobre lo que sabían. Ninguno señaló a nadie. El silencio del mundo del espectáculo fue ensordecedor. Raúl Velasco, que lo había presentado decenas de veces en Siempre en Domingo, el programa más importante de la televisión mexicana, no dijo nada. Enrique Guzmán, que había estado con él en El Globo el día que murió Manuel Santos, que conocía sus secretos y sus aventuras, no dijo nada. José José, el príncipe de la canción, que compartía escenario con él en los grandes eventos y sabía cómo funcionaba el negocio por dentro, no dijo nada. Todos callaron, como si hubieran recibido la misma instrucción, como si supieran que hablar era peligroso, como si alguien les hubiera dejado muy claro que el silencio era la única opción viable. ¿Quién tenía ese poder? ¿Quién podía hacer que las figuras más grandes del espectáculo mexicano cerraran la boca al mismo tiempo? Solo alguien con conexiones en el gobierno, en Televisa y en el narcotráfico. Los 3 poderes que controlaban México en esa época. Los 3 poderes que, según las investigaciones, estaban entrelazados con la vida de El Pirulí. Y aquí viene lo más perturbador de todo. Los restos del Pirulí fueron cremados en plena investigación, antes de que el caso se resolviera. Piénsalo. El cuerpo de una víctima de homicidio
es la evidencia más importante que tiene la policía. Puede revelar cosas que las autopsias iniciales no detectaron. Puede ser reexaminado con nueva tecnología. Puede contradecir versiones oficiales. La evidencia no se destruye. Se preserva, se protege, es sagrada para cualquier investigación seria. A menos que alguien quiera que desaparezca. ¿Quién autorizó la cremación? ¿Quién decidió que era preferible convertir el cuerpo en cenizas antes de que se conociera la verdad? La familia, dicen. Irma firmó los papeles. Pero ¿quién le dijo que lo hiciera? ¿Quién la convenció de que era lo mejor? ¿Quién la presionó? Las cenizas fueron esparcidas en Puerto Vallarta, en el mar que tanto amaba, en el lugar donde había encontrado su voz décadas atrás cuando era un payaso con la espalda rota cantando en un bar de hotel. Poético, sí, pero también conveniente. Sin cuerpo no hay segunda autopsia, no hay pruebas nuevas, no hay forma de contradecir la versión oficial. No hay manera de saber si las balas entraron por el frente o por la espalda. No hay manera de confirmar si murió en la puerta o en el sillón. El cuerpo era la última evidencia y lo convirtieron en cenizas. La Procuraduría estableció 3 hipótesis oficiales. La primera, crimen pasional. El Pirulí tenía enemigos por sus aventuras amorosas. Jorge Vargas, el esposo de Lupita D'Alessio. Quizás otros maridos ofendidos que nunca se mencionaron públicamente. Quizás algún hombre poderoso cuya pareja había caído en las redes del cantante. En el México de esa época, los crímenes pasionales eran frecuentes y a veces resultaban convenientes para encubrir otras cosas. La segunda, deudas. El Pirulí le debía dinero a gente peligrosa. Era apostador y derrochador. Vivía por encima de sus posibilidades, incluso contando los ingresos del negocio ilícito. Quizás debía a los proveedores, quizás había fallado a alguien que no aceptaba excusas. Las deudas con el narco se cobran con balas. Eso lo sabe cualquiera que haya vivido en México. La tercera, ajuste de cuentas del narcotráfico. La más probable, la que todos creían pero que nadie quería investigar a fondo. El Pirulí sabía demasiado. Conocía a los proveedores, conocía a los clientes, conocía los canales por donde circulaba la mercancía, conocía nombres que nunca debería haber sabido. Tal vez quiso abandonar el negocio. Tal vez amenazó con hablar. Tal vez simplemente se volvió un riesgo que era más seguro eliminar. O quizás todo junto. Quizás fue una combinación de celos, deudas y secretos peligrosos. Quizás fueron varias personas con distintos motivos que llegaron a un acuerdo. Quizás nunca sabremos la verdad completa. En diciembre de 1987, apenas un mes después del asesinato, la Procuraduría cerró el caso. Un mes. 30 días para investigar el homicidio de una de las figuras más famosas de México. 30 días para entrevistar testigos, analizar evidencias, seguir pistas. Es un absurdo. Cualquier investigación seria toma meses, años. Pero esta se cerró en un mes. Razón oficial: escasa colaboración de la familia. La familia que lavó la alfombra, arrojó el sillón al río, movió el cadáver y cremó los restos. Esa familia no quiso colaborar. ¿Te sorprende? Tras el cierre del caso, la familia hizo algo que nadie anticipaba. Vendieron todo: la casa donde él murió, el rancho en Puerto Vallarta, los autos, los caballos, todo lo que habían construido durante décadas. Y desaparecieron. Irma y los hijos se fueron a un lugar que jamás fue revelado públicamente. Cambiaron de vida, cambiaron de ciudad. Según algunos rumores, cambiaron hasta de nombre. Nunca más dieron entrevistas, nunca más hablaron del caso, nunca más explicaron por qué hicieron lo que hicieron esa noche, nunca más aparecieron en los estudios de Televisa, nunca más se mostraron en público. Se esfumaron como si nunca hubieran existido.
Miedo, probablemente. Después de ver lo que le hicieron a Víctor, cualquiera tendría miedo. Culpa también. Cargar con el peso de haber alterado la escena, de haber destruido evidencia, de haber contribuido a que los asesinos quedaran libres. Eso destruye a cualquiera. O algo más. ¿Sabían algo que los obligaba a esconderse? ¿Los habían amenazado? ¿Les habían dejado claro que si hablaban serían los siguientes? Nadie lo sabe. Y ellos nunca lo van a contar. La casa donde murió el Pirulí, la residencia en las Arboledas donde sonaron los 6 disparos, fue demolida poco tiempo después. El terreno se vendió. Los nuevos propietarios construyeron algo distinto. Hoy es parte de un campo de golf. Gente adinerada jugando donde antes hubo sangre. Carritos eléctricos transitando por donde cayó el cuerpo. Risas y tragos donde antes hubo gritos de horror. El lugar del crimen ya no existe, como si también lo hubieran borrado del mapa. Y la música de El Pirulí desapareció de la radio. Durante años. Sus canciones dejaron de sonar. Felicidad, que había sido un éxito rotundo, ya no se escuchaba. Verónica, que todos tarareaban, se convirtió en silencio. Sus discos dejaron de venderse. Su nombre dejó de mencionarse. Como si alguien hubiera dado la orden. Como si existiera una lista negra. Como si el sistema completo, Televisa, las estaciones de radio, los productores, hubiera resuelto que el Pirulí debía ser olvidado. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién puede borrar a una estrella de la memoria colectiva? Solo alguien que controla los medios. Solo alguien con conexiones en los lugares correctos. Solo alguien a quien nadie se atreve a contradecir. El hombre que le cantó felicidad a millones fue silenciado incluso después de muerto. Ahora la cuarta y última revelación, la que conecta todo, la que demuestra que el Pirulí no fue un caso aislado, la que prueba que había un patrón. 7 de junio de 1999. Casi 12 años después. Ciudad de México. Mediodía. Un día laboral normal. El sol brillando. La gente yendo y viniendo. Nada fuera de lo ordinario. Paco Stanley, el conductor más popular de la televisión mexicana, sale de los estudios de Televisa San Ángel al terminar su programa matutino. El mismo que millones de mexicanos veían mientras desayunaban. El mismo donde hacía reír a las familias cada mañana. Sale con su equipo. Van al restaurante El Charco de las Ranas. Un lugar en Periférico Sur que frecuentaba, donde todos lo conocían, donde tenía su mesa reservada, donde se sentía seguro. Se estaciona en el estacionamiento, baja del carro, camina hacia la entrada. Un comando armado lo está esperando. No son delincuentes comunes, son profesionales, hombres entrenados, con armas de alto calibre, con un plan. Le disparan 36 veces. A plena luz del día, en un lugar público, con testigos, con cámaras de seguridad, no les importó. Sabían que nadie los iba a detener. Sabían que nadie iba a pagar por ese crimen. Stanley murió en el acto. 36 balas no dejan oportunidad. Junto a él cayeron su asistente y su guardaespaldas. Daños colaterales, testigos que no podían quedar con vida. Cuando llegó la policía y revisó el cuerpo de Paco Stanley, encontraron algo en su bolsillo. Medio gramo de cocaína y un pequeño molino para pulverizarla. El conductor que entraba a millones de hogares cada mañana, el que hacía reír a los niños mientras se preparaban para la escuela, el que parecía el tipo más simpático y normal de la televisión, tenía cocaína en el bolsillo cuando lo mataron. La autopsia confirmó que había consumido esa mañana, que la droga corría por su sangre mientras conducía su programa. Según el libro Nación TV de Fabricio Mejía Madrid, Paco Stanley no solo consumía, también vendía.
había tomado el negocio que el Pirulí había establecido en Televisa 12 años atrás. El mismo negocio, la venta de cocaína al mundo del espectáculo. El mismo lugar, los pasillos de Televisa, los camerinos, las fiestas privadas, los eventos exclusivos. Diferente década, diferente proveedor, pero el mismo sistema y el mismo final. ¿Cómo funcionaba ese negocio? ¿Cómo pasó de El Pirulí a Paco Stanley? Para entenderlo, hay que conocer la historia del Cártel de Guadalajara. En los años 80, ese cártel era el rey absoluto del narcotráfico mexicano. Félix Gallardo, Caro Quintero, Don Neto. Los tres pilares de un imperio que movía toneladas de droga hacia Estados Unidos. Operaban bajo la protección de la DFS. Era un negocio casi intocable. Pagaban sus cuotas, nadie los molestaba, ganaban fortunas mientras el gobierno miraba hacia otro lado. El Pirulí, según las investigaciones, recibía su mercancía de esa red. Tenía los contactos, conocía a la gente correcta, sabía cómo mover el producto sin levantar sospechas. Pero en 1985 todo cambió. El asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena destapó la cloaca. La presión estadounidense fue brutal. La DFS fue desmantelada. Los jefes del cártel fueron perseguidos. Caro Quintero huyó a Costa Rica y lo capturaron ese mismo año. Don Neto cayó también en 1985. Félix Gallardo resistió hasta 1989, cuando finalmente lo arrestaron. Con la caída de Félix Gallardo, el cártel de Guadalajara se fragmentó. De sus cenizas nacieron los cárteles que hoy conocemos. El de Tijuana, manejado por los hermanos Arellano Félix. El de Juárez, bajo Amado Carrillo Fuentes. El de Sinaloa, con el Chapo Guzmán comenzando su ascenso. El Pirulí fue asesinado en 1987, justo en medio de esa transición, cuando el viejo sistema se desmoronaba y el nuevo todavía no se consolidaba, cuando las alianzas se rompían y rehacían de la noche a la mañana, cuando nadie sabía quién estaba al mando. Fue víctima de ese momento de caos. ¿Sabía demasiado sobre el viejo sistema? Alguien quería asegurarse de que no pudiera hablar. Para 1999, cuando asesinaron a Paco Stanley, el panorama era completamente distinto. Los nuevos cárteles estaban consolidados, las rutas definidas, y el negocio de la cocaína en Televisa seguía funcionando, con nuevos proveedores. Stanley, según Fabricio Mejía, había heredado ese negocio. No sabemos exactamente cómo. Quizás conocía a las personas correctas, quizás alguien se lo ofreció, quizás simplemente ocupó el vacío que dejó el Pirulí. Lo que sí sabemos es que terminó igual. El mismo patrón. Múltiples tiradores, balas de alto calibre, ejecución coordinada, escape limpio. El mismo silencio después. Casos archivados, sin culpables, familias destrozadas, memorias que se borran. Pero hay un detalle escalofriante que quedó grabado en televisión nacional, que millones de personas presenciaron sin comprender lo que significaba, y que visto con la perspectiva del tiempo, cobra un significado siniestro. El mismo día de su muerte, apenas unas horas antes de ser asesinado, Paco Stanley le dijo a Mario Bezares en vivo: «Ya págales, págales, eso es lo que tienes que hacer». Lo dijo como si fuera un chiste, una broma más del programa. El público en el estudio se rió. Bezares hizo una mueca cómica. Los televidentes en casa sonrieron sin darle importancia. No era un chiste. Estaba hablando de una deuda con el narco. Sabía que lo iban a matar. Estaba advirtiendo a su compañero de algo inevitable. Era una confesión, un grito de auxilio disfrazado de comedia. Horas después, Paco Stanley estaba muerto en un charco de sangre, y esas palabras quedaron grabadas para siempre. El caso de Stanley también se cerró sin justicia real.
Mario Bezares fue acusado de participar en el asesinato. Lo arrestaron, lo encarcelaron. Pasó meses en prisión mientras la prensa lo destrozaba. Su carrera se desmoronaba y su nombre quedaba manchado para siempre. Pero las pruebas no existían o fueron eliminadas. Bezares fue liberado por falta de evidencia. Los verdaderos asesinos nunca fueron encontrados. Nunca fueron juzgados. Nunca pagaron por esas 36 balas. Igual que con el Pirulí. 2 artistas de Televisa. 2 ejecuciones profesionales. 12 años de diferencia. El mismo patrón. Tiradores múltiples, balas de alto calibre, coordinación perfecta, escape limpio. El mismo lugar. El mundo del espectáculo mexicano, los pasillos de Televisa. El mismo silencio después. Casos cerrados, sin culpables, familias destruidas, memorias que se borran. No es coincidencia. No existen las coincidencias en este mundo, en este negocio. Es un patrón, una advertencia. Si te metes en esto, así terminas. El Pirulí lo aprendió en 1987. Paco Stanley lo aprendió en 1999. Víctor Iturbe murió a los 51 años, dejando preguntas que nadie ha respondido en casi 40 años. ¿Por qué su familia alteró la escena del crimen? ¿Por qué cremaron el cuerpo antes de resolver el caso? ¿Por qué su música desapareció de la radio? ¿Y por qué 12 años después otro famoso de Televisa moriría exactamente de la misma manera? La verdad murió con él esa noche de noviembre. O tal vez la conocen personas que todavía están vivas. Personas que guardan silencio porque saben perfectamente lo que les ocurre a los que hablan. Tú naciste para volar, dijo su padre cuando era niño. Toda su vida